Muy buenas tardes, comunidad de FB Inversiones. Soy Ignacio Mieres, encargado de la parte macroeconómica del canal. Espero se encuentre todo muy bien. Primero, agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo que nos han dado. Me ha gustado las métricas con las que hemos ido desarrollando. La idea es poder mantener estos videos, cada vez ir profundizando más. La idea y el objetivo de estos videos es que empecemos a transicionar desde las noticias económicas hasta las variables más complejas que vienen en el mercado. ¿Ok? Y esto también nos va a ayudar a ustedes y a nosotros mismos elevar la calidad del debate. Ese es el objetivo que tengo al menos con estas series. Así que si les gusta el contenido, por favor, apoyar y damos de inicio a este video, día domingo 16 de marzo de los mercados cerrados. Vamos a ser un poco más reflexivos de lo que está sucediendo en el mercado, pero también abordar lo que podría pasar la otra semana y cuál es la tensión. Bueno, la semana como la vimos se veía bombardeada por el pánico. Nosotros la centramos por la posibilidad de capitulación. La idea es ir tratando, como les decía, no las noticias económicas, sino las perspectivas con las noticias actuales, qué podría pasar en el futuro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, terminaba la semana rebotando los índices, el S&P 500, el Nasdaq, principalmente, quién está más expuesto a este rebote, que se puede ver más beneficiado con un cierre corto, es el que tiene mayor volatilidad. Y en este contexto está siendo el sector tecnológico, que efectivamente fue el que presentó mayores caídas, pero mejores repuntes. Las distintas casas de análisis están trabajando con este repunte con la posibilidad de venta, ¿no? Un repunte que puede iniciar un nuevo mercado ante la incertidumbre que hay en, en torno a las medidas económicas. Bueno, ¿qué es lo que vimos? Todos los sectores cerraron al alza, escenario positivo, los principales datos económicos proyectaban una menor tasa de inflación, sin embargo el interés ahora va a estar con los principales bancos centrales. Esa es la noticia que vamos a tener esta semana, Banco Central de Japón, Reserva Federal y también el Banco de Inglaterra. La tensión principal que estoy mirando es el Banco Central de Japón, producto de que el mercado, si bien espera que se mantengan las tasas en el 0,5%, se espera que ya se haya iniciado el debate sobre aumento de las tasas de interés. Y esto ha afectado negativamente a la liquidez del mercado. Como ustedes habrán pensado, como ustedes bien habrán sabido, en agosto de 2024, donde vimos ese crash producto del efecto carry trade, debido a que las bajas tasas de Japón permiten financiarse y aumenta la liquidez del mercado. Bueno, ¿qué es lo que sucede con las tasas de interés? Han ido aumentando a máximos que no veíamos desde los últimos 10 años, si no me equivoco. Efectivamente, de hecho máximo 2008, ¿sí? Em, si mal no recuerdo. Entonces, esto ha quitado liquidez del mercado generando mayor presión, por lo que esa reunión va a ser muy interesante para ir viendo con la mirada de liquidez del mercado. Y luego ya tenemos la Reserva Federal, que es muy interesante, cada 3 meses proyectan las proyecciones económicas. Vamos a tener este gráfico dot plot, van a ver cómo se modificó las perspectivas de GDP, perspectivas del PCE. Va a ser muy interesante el día miércoles en particular. Y ya luego el día jueves vamos a tener el Banco Central de Inglaterra. Entonces esa es la perspectiva con la que estamos viendo un mercado que no ha entrado en pánico, principalmente como le demostrábamos, el índice de miedo y codicia de CNN estaba en máximos que ha tendido a ser niveles de giro del mercado. ¿Esto quiere decir que es un suelo? No, pero sí podrían ser zonas donde los fajistas empiezan a capitular. Veíamos cómo los CTA se estaba acabando la posición vendedora. Bueno, vimos un repunte del sentimiento, consigo ese último repunte que hemos tenido en la semana. Y cuando queremos ver si hay un tensionamiento por parte del mercado, bueno, no estamos viendo un tensionamiento en un contexto que los spreads de créditos no indican un estrés financiero, es decir, seguimos viendo un spread bajo ante la deuda de alta calidad con la de baja calidad, es decir, la de grado de inversión contra los bonos de basuras, por lo que el mercado aún no está interiorizando un riesgo, por lo que no vemos ese escenario aún negativo. Gráfico interesante también este de China, cómo están aumentando los precios de la vivienda en un sector que ha estado altamente golpeado. Alcanzaban mínimo en 2014 y bueno, comienza a repuntar un escenario bastante favorable para el mercado. También, este métrica muy interesante y como le he recomendado, Sentiment Trader tiende a poner grandes análisis cuantitativos.
¿Qué hizo Sentiment Trader en este gráfico? Básicamente capturó los problemas que hemos estado mirando desde el 2009. Quería ver cuál es la relación que había entre una caída del S&P 500 superior al 10% desde su máximo, que es lo que ha pasado ahora, y cuando se dispara el ratio put-call a 0.93, es decir, empieza a aumentarse muy aceleradamente la posición bajista. Bueno, ¿esto qué indica? Que las acciones, en este gráfico resumen, suben el 100% de las veces con un promedio de 22.6%. Eso es el acontecer cuantitativo que nos muestra Sentiment Traders. Entonces, bueno, un escenario que confirma esas perspectivas más positivas, donde también vemos este gráfico JP Morgan que nos presenta una entrada de flujos positivos. Veíamos cómo la semana estaba siendo negativa los flujos. Bueno, se voltea a un escenario positivo en un contexto que el mercado caía un 10%, que tiende a ser la media de caída en una vez al año, por lo que entra en un escenario de corrección normal. Y como hemos debatido, hay una gran divergencia entre el primer mandato de Donald Trump y el segundo. Y esto es claramente producto de las tensiones comerciales, que el principal factor que ha llevado a esto ha sido un incremento en la incertidumbre desde el inicio de Trump. Eso ha llevado a que el mercado tenga una mayor prima por riesgo, viendo esos ajustes en el precio. Y para finalizar, les muestro el indicador adelantado de G20 y vemos que aún mantiene territorio expansivo, por lo que no está haciendo un escenario negativo. Y finalmente, ahora sí, finalmente, dos gráficos, este de Bank of America actualizado, en donde nos muestra que los principales inversores están haciendo el buy the dip, es decir, están entrando liquidez, si bien en sus comentarios Harnett indicaba que veía una zona cercana a los 5.300, interesante. Bueno, los clientes han estado entrando en esa caída siguiendo esas perspectivas que hemos visto en los últimos años del mercado de comprar la caída. Y también, interesante, esto es un escenario muy interesante también, pero esto ya va ligado a Europa, en donde estamos viendo cómo los diferenciales de crédito en Europa ahora son los más estrechos que en Estados Unidos por primera vez desde 2021, asignando un escenario mucho más favorable que no se veía ya desde que venía toda la volatilidad del conflicto geopolítico Rusia-Ucrania. Ese ha sido el análisis y volver a agradecerles a cada uno por su apoyo. Que estén todos muy bien. Adiós.